ahora tenemos la era del guano parte 2, que es básicamente los gobiernos que continúan. Los gobiernos que continúan. Después del primer gobierno del señor Ramón Castilla, viene el gobierno de José Rufino Echenique, del 51 al 54. Primero amigo de Castilla, luego inconvenientes, problemas, lo convirtieron en enemigo de Castilla. Por eso acá vas a encontrar en un primer momento que la gestión de Echenique es la continuación de Castilla. Pero con el paso del tiempo va a haber, como te digo, la oposición de Castilla. Importancia, segundo ferrocarril de Tacna a Arica. ¿Ok? Segundo ferrocarril. Política migratoria en la cual se trajo a europeos, austroalemanes principalmente. Acá se les construyó, ¿qué cosa? Se les construyó una ciudad para que vengan ellos solamente. Esa ciudad que hasta la actualidad existe se llama Oxapampa. Oxapampa, ese es lo que se construyó. Oxapampa. Ya luego está la historia de Posuso, o sea, Oxapampa es para que vivan ellos, pero muchos de ellos no se quisieron mezclar, por eso se fueron a vivir solos más adentro, y así llegaron a tener su colonia llamada Posuso. Pero lo que les construyó el gobierno es Oxapampa. ¿Qué más? Se anuló la pena de muerte para los casos de delitos políticos. ¿Ok? ¿Ya? Reivindicó para el Perú lo que es la isla Lobos. Lo que pasa es que esta isla, Inglaterra decía que como estaba en el mar, era de libre acceso para cualquiera, pues. ¿Entiendes? Eso es lo que se discutía. Si esa isla que tenía guano era de libre acceso o era bajo soberanía peruana. La cuestión está que el Perú dijo que esa isla nos pertenecía. Se firmó el primer tratado Herrera da Ponte Ribeiro sobre la libre navegación por el río Amazonas. Se llama Tratado de Convención Fluvial también, o navegación. Es la libre navegación por el río Amazonas. Por si acaso, Tratado de Convención Fluvial. Ya por si acaso, libre navegación por el río Amazonas. ¿Ya? Libre navegación por el río Amazonas. Esa es la importancia del Tratado de Convención Fluvial, o también llamado Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Herrera da Ponte Ribeiro. Y aquí viene el momento más álgido de todos. El momento más álgido y fuerte de todos es el escándalo de la consolidación. ¿Ok? El escándalo de la consolidación. ¿Te acuerdas de la ley de consolidación, sí o no? Dada por Castilla. Acá fue el escándalo. Lo que pasa es que ya Castilla había dejado todo listo para poder pagarle a los peruanos que hayan contribuido a la independencia. Pero lo que pasa es que muchos habían falsificado documentos. ¿Ok? Habían falsificado documentos diciendo que habían apoyado a la independencia, ¿ya? Y de esa manera consiguieron dinero del Estado. Se convirtió en una forma de enriquecerse para los peruanos. En este caso, peruanos de la clase alta, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que pasó con la consolidación, ¿ya? La consolidación, ¿ya? Eso es. Domingo Elías incluso escribe en el Diario del Comercio llamándole la atención al presidente. Pero la cuestión está que Echenique básicamente no hizo caso y pagó para quedar bien con todos. Echenique terminó, ¿qué cosa? Siendo deportado del Perú. Esto de no hacer caso hizo que estalle una guerra civil, una guerra entre peruanos. Esa se llamó la Guerra Civil 1854-1855. Ya 54-55.
una guerra civil, porque decían claramente que estaban, ¿qué cosa? Robándole al Perú. Robándole al Perú. Y entonces es ahí donde esa guerra civil hizo que se enfrenten ¿quiénes? Castilla por los liberales, Echenique contra los conservadores. Es con los conservadores. Así fue la situación. En plena guerra civil, en pleno conflicto, Castilla tuvo el apoyo de esclavos e indígenas al hacer lo siguiente. En plena guerra civil, agarra y establece la abolición del tributo indígena. O sea, nadie pagaría. Nadie pagaría. La abolición del tributo indígena. Nadie pagaría. Y número 2, la manumisión de la esclavitud. O sea, ya no habría esclavitud en el Perú. Al final, Castilla derrotará definitivamente a Echenique en las batallas de Izcuchaca y La Palma. La Palma y Izcuchaca. Y es por eso, ¿qué cosa? Es por eso que Castilla vuelve al poder primero de forma provisional y después de forma legal. Dime. ¿A qué se debía? El tributo indígena es desde la época virreinal. Desde la época virreinal. O sea, por más que en el Perú había habido independencia, los indígenas seguían pagando tributo. Lo único que habían hecho con los de la independencia es que le habían cambiado de nombre. De repente ya no se llamaba tributo indígena, se llamaba contribución personal. Pero es lo mismo. Es por eso. En su memoria, Echenique llega a aceptar que se falsificaron expedientes hasta con la firma de don José de San Martín. Castillo tomó el mando del país como presidente provisional. Por eso el escándalo de la consolidación es el acto de corrupción más relevante e importante de la historia peruana. El más sonado. ¿Entiendes? Donde se supo que se falsificaban documentos a nombre de San Martín, a nombre de Bolívar, todo con la única finalidad de poder apoderarse de algo de la riqueza que tenía el Perú gracias a lo del guano. Echenique ha quedado como el presidente que vivió la mayor corrupción de nuestro país. Castilla entra primero de manera provisional y después de manera constitucional. Este es el segundo gobierno de Ramón Castilla. 2 fases, provisional y luego ya de carácter constitucional. Ahí está, las 2 partes. Son 2 partes. La cuestión está que se queda del 55 al 62. En ese periodo saca la Constitución Liberal de 1856. Los liberales felices. Ok, pero el problema era los conservadores. Por eso va a tener que reformular esa constitución. Y llega a una constitución moderada de 1860. ¿Ok? Llega a una constitución moderada de 1860. La de 1860 es, por si acaso, la que más ha durado en toda nuestra historia. Es la de mayor duración en toda nuestra historia. Es la de mayor duración en toda nuestra historia, por si acaso. Ya en toda nuestra en nuestra historia. Por si acaso, ¿cuánto duró? Facilito de saber. La Constitución es de 1860, ni liberal ni conservadora. 1860, toma las 2 últimas cifras. 60 años, hasta 1920, cuando lo cambió, ¿quién le guía? Cuando lo cambió, ¿quién le guía? Así de simple. La novedad de esta Constitución de 1860, que es moderada, o sea, ni liberal ni conservadora, es que prohibió la reelección presidencial y estableció el sufragio indirecto. ¿Ok? O sea, había gente que podía votar por ti. Había gente que podía votar por ti, indirecto.
Obras públicas del segundo gobierno de Castilla. El primer mapa del Perú republicano. Primer mapa oficial del Perú con Mariano Felipe Paz Soldán. La penitenciaría de Lima, que no es otra cosa que la cárcel de Lima. El alumbrado a gas en Lima. Por fin Lima tenía alumbrado a gas. Nadie en Sudamérica tenía alumbrado a gas. Nosotros sí. Ferrocarril de Lima a Chorrillos. Agua potable en Lima. Por primera vez agua potable en Lima, señores. Es una forma como antes se daban las comunicaciones. El telégrafo era la forma más, entre comillas, rápida de poder comunicarte, ¿no? En este caso, no sé si se acuerdan del código Morse, ¿no? Eso se utilizaba básicamente en los telégrafos. Era la única forma de comunicarse más rápidamente en aquellos tiempos. Ok, ese es un adelanto tremendo porque eso pertenece a la segunda revolución, a la revolución industrial y también llegó acá rápidamente. Ok, rápidamente. Listo, ¿qué más? Vamos a tener una guerra. La guerra con Ecuador, señores. Ecuador se atreve a hacernos la guerra. ¿Y por qué digo se atreve? Éramos una potencia en ese momento. Éramos una potencia. Rápidamente, cuando comenzó la guerra, el presidente Castillo dijo, ya de frente, invadan Ecuador. Y se invadió Ecuador, señores. Pero para mantener la paz sudamericana, después de que invadimos Ecuador, firmamos, ¿qué cosa? El Tratado de Mapasingue. Y le devolvimos el territorio que le habíamos quitado a Ecuador. Todo con la finalidad de mantener las buenas relaciones diplomáticas, ¿no? Con Ecuador, por si acaso. Se lo devolvimos. ¿Ya? El Perú recuperó porción de la selva que Ecuador había entregado a Inglaterra. Ecuador no le pagaría una indemnización de guerra al Perú. El Perú y Ecuador no fijaron límites. El Perú obsequió armamento de uniformes a todo el ejército ecuatoriano. Mira, hasta para regalar teníamos. Hasta para regalar teníamos. Todo con la finalidad de que las cosas vayan bien. Recuerda que en ese momento Ecuador es un país jovencito, pues. Recién se había separado de la gran Colombia. Ok. Y acá viene el gobierno del señor Miguel de San Román. Esto es terminando el gobierno de Castilla. San Román gobierna, como te das cuenta ahí, 61-63. Un añito nada más. Claro que no lo sacaron por golpe de Estado. No lo sacaron por golpe de Estado. Él agarró y falleció de manera natural. Ok, sí. En este caso es un hombre reconocido porque participó incluso en la batalla de Ayacucho. Ok, ya, por si acaso. Ya, eso es. Nació en 1802, murió en 1863. Ya. Una vez que fallece, asume el segundo vicepresidente. Ya asumió el segundo vicepresidente, que era el señor, ¿qué cosa? Pedro Díez Canseco. Ya que el primer vicepresidente no se encontraba acá, pues. Estaba de viaje. Por lo tanto, como estaba de viaje, tenían que esperar que regrese. Por lo tanto, luego de regresar desde Europa, asumió el primer vicepresidente, que en este caso es Juan Antonio Pezet. Juan Antonio Pezet. Ok, las obras relevantes de San Román son que por primera vez se establece el sistema métrico decimal de pesos y medidas. Para el peso, el kilogramo. Para la medida, el metro. Porque antes cada uno medía y pesaba como bien le parecía. No había kilogramo. O si querías, había kilogramo, pero otros podían ser arroba, quintal. ¿No? Son formas como también se puede pesar. Son sistemas de medida. En este caso del peso. Y de la medida había ¿qué cosa? El pie, la mano, el codo, el pulgar, el centímetro, etc. Y en este caso asumimos ¿qué cosa? El metro como sistema. O sea, todo lo oficial acá es mediante el metro. Por eso queda cosas tan raras como la vez pasada creo que te mencioné. Si yo voy a comprar cinta y el de la librería no tiene su metro,
Se le perdió, algo ocurrió. Y yo estoy apurado, él agarra y dice, ¿cuántos metros quieres? 5. Y él agarra acá la cinta y pone acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Supuestamente de aquí a aquí hay ¿qué cosa? 1 metro. ¿Entiendes? Eso es lo que se dice. Pero eso es algo ¿qué cosa? Que se hacía antes, pues, ¿de manera qué? De manera no oficial, no científica. Promediando nada más. Una persona de talla normal creo que sí, ¿no? Pero si tú eres ¿qué cosa? Tú eres chatito. No da, ¿sí o no? Ok, me estás robando ahí. Claro, pues. Y el otro es el sistema bimetalista. ¿Para qué? Para hacer monedas de oro y de plata. Ok, de oro y de plata. Miguel de San Román, que deje el cargo a Juan Antonio Peset, será el hombre que, Peset será el hombre que luego afrontará la guerra contra España, también llamada la guerra de la segunda independencia. Ah, sí, querían la isla del Guano, ¿no? Exacto, es que nos trataban todavía como colonia, porque España hasta ese momento no había aceptado nuestra independencia. Acá está el sistema de explotación del guano, que es una lectura amplia, ¿ok? Y acá viene el practiquemos. Dice, ¿por qué la Constitución de 1860 es de tendencia moderada? Y entonces podemos decir, porque tiene influencia, tiene influencia de los conservadores y los liberales. Porque tiene influencia de los conservadores y los liberales. Ya, eso es. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Tiene influencia de los conservadores y los liberales. ¿Crees que fue favorable el Tratado de Mapasingue con Ecuador? ¿Por qué? Eso es creencia, eso es tuyo. Eso es creencia, eso es tuyo. Ya te he dicho que el Tratado de Mapasingue es el que finalizó la guerra contra Ecuador. ¿Ya? ¿Qué no crees que fue favorable el Tratado de Mapasingue? Ya sabemos que el Tratado de Mapasingue es con Ecuador. Entonces tienes que dar tu opinión. Sí. ¿Por qué es favorable? ¿O por qué no es favorable? ¿Ya está? ¿Siguiente? Sí, profe. No vale porque sí, ¿ah? No, pues no, profe. No puede ser por 20. Porque sí, porque lo necesitaba. Dice ahí, explica la inmigración china. La inmigración china. ¿Ya? Los chinos culíes vinieron en forma de semi-esclavitud para trabajar en las haciendas, en las haciendas, de la costa central y norte. Costa central y norte. Fueron traídos por comerciantes. Profesor, o sea, los chinos le están haciendo lo que le hicieron a Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Los españoles los esclavizaron a los cubanos, los indios, ¿qué? A los negros los esclavizaron. ¿Y los blancos? Los indígenas no eran esclavos. Los esclavos eran los negros. Ya está. Ahí está la inmigración china.
Causa de la guerra civil, explica. La causa de la guerra civil entre Castilla y Echenique fue el escándalo de la consolidación de la deuda interna, ¿no? Evidenciado en la falsificación de documentos para acceder al beneficio. Ya está. Dime.